Hey amigos, bienvenidos a este canal. Bueno, ustedes ya saben que les voy a presentar a la bestia, la Ford 150 Raptor, que acaba de llegar en su tercera generación. Así es, con este motor biturbo de 3.5 litros, es un V6 que entrega 450 caballos y casi 700 Nm de torque. Y ahora la vamos a conocer en este evento bastante especial que Ford nos ha invitado. Soy Johanna Alvarado, jurado para Perú del Premio Internacional Women's World Car of the Year, y esto es Nitro. Pero antes de darle todos los detalles y claro, mi opinión, invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar esta campana de notificaciones para que sea YouTube que les avise cuando salga un próximo video, prueba de manejo, etc. Ahora vamos por el diseño exterior de la tercera generación de la F-150 Raptor, que claramente nos transmite lo bestia, salvaje y extrema que es. Aquí vemos que presenta un aspecto robusto y que está inspirado en las capacidades off-road. Por el frente observamos una parrilla distintiva y prominente que enfatiza el ancho de la pickup con un aspecto rudo y con un capot power domed. La parrilla y los faros en forma de C están oscurecidos y se extienden hasta los parachoques. Y los neblineros también son LED. Respecto al capot, señalarles que incorpora un nuevo extractor de calor y ventilaciones laterales funcionales ubicadas en el borde superior de los guardabarros, todo inspirado en las tomas de aire del avión de combate F-22 Raptor. Esto se complementa con la nueva parrilla exclusiva estilo Raptor con letras en imprenta Ford y luces LED incorporadas. Además, la nueva F-150 llega con aro de aleación de 17 pulgadas de aluminio con sistema Bitlot que impide que el neumático pierda fricción con la llanta, evitando que patine y permite el funcionamiento a bajas presiones. En cuanto a la parte posterior, es acentuada por el clásico emblema Ford. El parachoques trasero incluye, por ejemplo, 2 ganchos de rescate integrados y doble salida de escape. Sobre las dimensiones, mencionar que han aumentado en cuanto a largo y ancho. Les cuento que de largo tiene ahora 5.908 milímetros, de ancho tiene 2.438 milímetros, mientras que el alto tiene 2.027 milímetros y la distancia entre ejes es de 3.693 milímetros. El ángulo de ataque es de 31 grados y el ángulo de salida es de 23,9 grados. Y si hablamos de las medidas de la tolva, de largo tenemos 1.704 milímetros, el ancho es de 1.656 milímetros y el alto tiene 543 milímetros. Una cosa más, la capacidad de carga para esta pickup de raza fuerte es de 522 kilos y la capacidad de remolque es de 3.333 kilos. ¿Qué tal, joyita? Y a mi lado estoy muy bien acompañada con Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Giovanna. Bienvenidos ustedes al evento de fin de año con este lanzamiento. No, y gracias, bueno, Francisco es gerente comercial de Ford, que bueno, nos han invitado para este evento de fin de año, como dices. Bueno, Francisco, coméntame un poco, ¿no? Este es un evento de fin de año que Ford ha preparado, especial para presentar esta joyita que tengo acá, esta camioneta imponente. Y hoy aprovechando para mostrarles el máximo exponente de Ford en pickup, el vehículo más extremo que tenemos, que es la F-150 Raptor. Entonces acá estamos justamente en el interior, ¿no? Y wow, qué pantallota. Entonces, qué mejor que tú para que nos expliques un poco de este sistema de conectividad. Aquí te vas a encontrar con 2 pantallas. Sí, las mira. 2 son de 12 pulgadas. La del panel de instrumentos, donde uno se puede configurar una serie de elementos de asistencia a la conducción. Y la pantalla de 12 pulgadas de infoentretenimiento con SYNC 4. Una evolución de nuestro sistema de infotainment donde ya no solo controla un navegador y un equipo de audio, sino que controla la configuración del vehículo. Pero miren, no solamente es la integración de todo este sistema de conectividad, tecnología, asistencias, ayuda a la conducción, sino que lo bien que han trabajado en cuanto a la calidad de los materiales, a las texturas, a lo que han logrado en esta sinergia
que la verdad se le ve no solamente lo imponente hacia afuera, sino también tú entras y ves toda una nave acá. Este vehículo tiene una configuración que permite que esta consola se convierta en una oficina de trabajo. Tienes que ocultar la palanca selector de transmisión. Ya, mira. Y acá mover esta mesa para que tú aquí puedas apoyar una laptop o una superficie de trabajo, y aquí tú puedes enchufarla para mantenerla cargada siempre, mira, por ejemplo, con una toma de 120 volts. Claro, y es la toma que utilizamos, la convencional, pues no la casera. Mira, qué genial. Justo iba a hablar de la consola central y el espacio profundo, pero mira, qué genial, ¿no? Y acá pues abajo como a poner cosas. Y bueno, por supuesto, como cualquier auto americano, tiene un espacio mira, enorme claro. para guardar objetos. Y además conectividad, también 2 puertos USB por aquí, ¿no? Y vas a encontrar más por aquí con un cargador inalámbrico y puertos USB de tipo A y de tipo C. Espacio por todos lados, una guantera secundaria. Y la caja reductora, ¿no? También. Bueno, aquí claramente tú tienes la capacidad de manejarla en forma automática para que aplique como si fuese un all-wheel drive. ¿Ya? O colocarle una tracción simple o en 4x4 para que reparta el poder, pero puede ser con reductora, con la capacidad de ponerlo en baja, para que la fuerza que transmite el motor se multiplique aproximadamente por 3 y transmita muchísima fuerza a los neumáticos. Porque esta caja que tenemos es de 10 velocidades, 10 ¿no? Es una velocidades. automática, ¿no? Los pedales, tanto como el volante, como los asientos se regulan electrónicamente, ¿no? Y esta es una única configuración o como tú dices, se puede agregar adicionales. A Perú le estamos trayendo con una configuración ¿Qué es la que es esta? Es de cabina doble, Ya. aunque en Estados Unidos hay más configuraciones disponibles. Claro, ok, que se saca que vale alrededor de $88.000 en esta nueva configuración, disponible a partir de diciembre para que los interesados en este tipo de productos puedan acercarse a un concesionario a conocerlas. Ok, bien. Ahora me gustaría, pasar un poco a la segunda fila. Listo, ya estamos en la segunda fila. Miren qué fácil acceso, buen ángulo de la puerta para ingresar. La verdad, súper cómodo. Giovanna, vas a encontrar unas plazas traseras muy amplias, Sí. te puedes cruzar de pie prácticamente. Mira, Vas sí. a encontrar butacas con capacidad de calefacción, Mira. con tomas de corriente, con espacios de guardado, así como vivíamos adelante. Sí. Tú aquí puedes levantar Sí, mira. estas butacas y convertirlas Mira. y aprovechar todos estos espacios configurables de distintas maneras para guardar objetos que no queremos que se estén viendo desde el exterior del vehículo. Sí, y mira, te has dado cuenta que incluso me he podido parar, o sea que es bien espaciosa, he podido hacer en otro tipo de camionetas, de repente no vas a poder hacer lo que estamos haciendo ahorita, por lo amplio que es. Es una pickup full size. Sí. Es tamaño grande, muy cómoda para habitabilidad. Sí, como decías, calefacción, puertos USB, también entrada casera. Y mira, no tenemos ni túnel de transmisión, porque usualmente las camionetas que tienen, pues son 4x4, tienen unos... Eso por la altura del ¿no? vehículo, Ya. eso pasa por debajo y tiene un piso plano. Ya. Para que podamos levantar esto Mira. y aprovechar todo este espacio de carga interior adicional al espacio de carga exterior. Francisco, ¿y cuánto mides tú? 1,78. Mira, ya has entrado muy bien, tú eres bien alto y mira el espacio que tienes, ¿ah? Sí, o sea, no, lo esto estoy viendo. Es muy cómodo para Sí, habitabilidad de gente alta. Tienes espacio de altura hacia la cabeza y las piernas van bien holgadas. La verdad que sí, y 3 apoyacabezas. Bueno, entonces finalmente todos los éxitos del mundo, feliz año, nos vemos de todas maneras en el 2022 recargados porque sé que van a tener muchas novedades. Bueno, gracias, Mr. Francisco, por la Nos entrevista. vamos a no sé seguir si- viendo muchas A ver. veces y invito a toda la gente que se acerca a los concesionarios de la marca a conocer todas estas novedades para que en un concesionario los atiendan con todas las medidas de bioseguridad y puedan conocer sobre todo los productos de Ford.